Dios es bueno, ¿eh? Ahora, no es una frase, es una frase, pero es una verdad. ¿Qué significa eso o qué conlleva? Que si Dios es bueno, ¿qué pasa? Todas las cosas que Dios hace son para bien. Esa es la esencia. Estar confiado, creer plenamente que Dios es bueno, porque cuando nos suceden las cosas, si mi confianza es plena de que Él es bueno, entonces tengo paz, porque sé que eso ayuda bien, aún para los incrédulos, porque lo que les pasa los está llamando al arrepentimiento, a volver al Señor. Bueno, eso es simplemente un pequeño enfoque de lo que hace un tiempo que estoy meditando en un tema que quería compartirles y voy a leer bastante. Me gusta leer mucho la escritura porque no quiero abundar en mis pareceres, en mis pensamientos, en mis propias deducciones, sino en lo que el Señor nos dejó escrito. Porque lo que nos dejó escrito es lo seguro, es lo que Él inspiró para que tengamos el modelo correcto y no nos desviemos por la tangente, ¿no? Por la paralela, por la que de repente vieron como los árboles que van haciendo dos ramitas juntas y de repente una quedó para allá y el otra fue para allá. Eso se llama una dicotomía, pero, pero nos puede ocurrir, ¿no? Ahora, si deberíamos ponerle el título a esta reflexión o a esta meditación sería que Dios es el dueño de todo. Pero quiero enfocar este tema leyendo lo que el Señor dice. Me voy a poner los largavistas. Jesús, cuando antes de subir al cielo, de ascender a los cielos, fueron sus últimas palabras a los discípulos, a los que estaban con él. Y en cada evangelio, en cada carta de los apóstoles, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno dio un enfoque parecido, pero complementario. Yo entiendo porque el Señor a cada uno le hizo recordar algo de lo que Jesús dice. En Mateo, cuando Jesús está hablando de los finales del tiempo, les dice que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo, ¿no? Eso lo menciona en Mateo. Acá en Lucas, el Señor les dice la otra parte. Dice, entonces les abrió el entendimiento en Lucas 24:45, leo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y acá está el enfoque, o la médula, la esencia, como lo queramos decir. ¿Qué es lo que teníamos que comunicar? Se los leo de vuelta. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento. Lo que comunicamos es el arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Que hay que hacer un poquito de memoria, recordarnos a nosotros lo que es arrepentimiento, aunque ya lo sabemos, pero creo que es bueno, es provechoso para cada uno, recordar que el arrepentimiento no era sentirse mal por algo que uno hizo, ¿no? Eso es remordimiento, es sentirse apenado porque me equivoqué, uy, metí la pata. Arrepentimiento es cambio de actitud. Ahora, lo que Jesús dice que tenemos que comunicarnos los unos a los otros es ese cambio de actitud, ese cambio de actitud, ese cambio de pensar, ¿no? De nuestra naturaleza corrompida y contaminada a la naturaleza de Dios.
¿no? El enfoque de las cosas que nosotros miramos, siempre la miramos de nuestro punto de vista, de nuestra naturaleza, como ya dije, que está corrompida y está contaminada. Entonces todo lo que miramos lo vamos a mirar distorsionado. Ahora, en nuestra charla que tenemos sobre el arrepentimiento, que nuestros hermanos describieron, entiendo muy certeramente que Dios se los inspiró, ¿no? Y ellos pusieron: el arrepentimiento es el cambio de actitud. La actitud natural del hombre hacia Dios es la rebeldía, ¿no? Porque estamos hablando del cambio de actitud hacia Dios. Uno puede producir cambios de actitud hacia cualquier enfoque del plano terrenal, en las relaciones humanas, pero el cambio de actitud para con Dios, porque se acuerdan que en Mateo también Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y entonces pone por dónde se transita: arrepentidos. O sea, mi cambio de actitud, ¿no? Para con Dios. Nuestra naturaleza es rebeldía, es hacer lo que se nos da la gana, siempre buscamos lo que a nosotros nos gusta. Ahora, el cambio de actitud es qué es lo que a Dios le gusta, ¿no? Eso es. Ahora, ese cambio de actitud tiene que ser en toda nuestra manera de vivir. Es muy similar a lo que dice Pedro en Primera de Pedro 1:13. Yo lo leo de acá, a ver si lo puedo hacer rapidito. Antes, cuando no teníamos celular, hojeábamos la Biblia cada rato. Ahora es más fácil, ¿no? Con el tecladito. Pero bueno, Primera Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran nuestros deseos? Hacer lo que se nos da la gana. Uno mira las cosas según su parecer, lo que a mí me gusta o me parece que es correcto. Ahora dice: no nos conformemos. Por eso dice: ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Ajustá tus pensamientos, porque ceñir es un término que usan los que tienen caballos, ¿no? Cuando le ponían la montura, le ceñían el cinto, lo ajustaban para que quede firme, ¿no? Hago la referencia porque acá usa ese término de ceñir, ¿no? Inclusive me acuerdo cuando fuimos a Entre Ríos con mi papá, tenía una yegua y los caballos tienen su inteligencia, ¿no? Su medida y cada vez que le iba a poner la montura, la yegua inflaba la panza, ¿no? Entonces él lo ceñía y parecía que estaba firme. Después la yegua aflojaba y quedaba floja. Cuando él iba montando, la montura se iba así. Entonces, ceñir los lomos es ajustarse a Dios, a lo que Él, y no hinchar la panza para decir: en un momento me zafo un poquito, ¿no? Ahora, a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, porque no sabíamos qué cosa, quién es Dios, ni lo que Dios dice, ¿no? Ni cómo es Él. Y acá dice, ¿no? Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así como tengo que ser santo en toda mi manera de vivir, tengo que hacer cambios de actitud en toda mi manera de vivir. Mis pensamientos tienen que ser cambiados. Eso es arrepentimiento, es cambiar mi enfoque de meditar, de pensar a los deseos que antes tenía conforme a lo que es Dios, ¿no? Eso es arrepentimiento. Estoy ilustrando un poquito porque eso es lo que Jesús nos mandó a comunicarnos, a animarnos unos a otros, a transitar en ese cambio de actitud, porque nuestra naturaleza siempre tiende a eso. Por eso Jesús dice: niéguese a sí mismo, cada uno, el que viene en pos de mí. Porque si yo no me niego, voy a buscar de hacer lo que se me da la gana. Porque hay una esencia de rebeldía. Ahora,
no solamente lo dice Pedro y Lucas, sino que también el Señor se lo dice a Pablo en Hechos 22. Quiero ilustrar bien esto para que tengamos la base, porque Jesucristo es la roca. Él es la base donde nosotros edificamos nuestra vida, nuestro andar, nuestros valores. En Hechos 26, 18, del 16, yo no sé si está en el 18, pero yo voy a arrancar del versículo, el capítulo 26, verso 16. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, ¿no? Que el Señor le dijo, ¿quién eres? Le dice Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces después en el 16 le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Por eso es tan genuino lo que el apóstol Pablo dejó escrito, porque todo lo que él dejó escrito fue lo que el Señor en persona se lo dejó, porque el Señor se le apareció a él y le mostró, y en varias oportunidades, como dice acá, ¿no? Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te mando, para que abras los ojos. Mira para qué el Señor lo mandó a Pablo, ¿no? Para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, esto está lindo, porque esta es la promesa que Jesús nos dio. Para eso Él vino, para que tengamos perdón en Él de nuestros pecados, por cuanto todos pecamos, y herencia entre los santificados. Entonces, Pablo le estaba contando esto al rey Agripa, ¿no? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, dice, a la visión. ¿Vieron? Ahí hizo un cambio de actitud Pablo. No hizo lo que le parecía, sino que el Señor le dijo. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y en toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué cosa le anunció? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y acá Pablo lo empieza a ampliar la cosa. O sea, el arrepentimiento es el cambio de actitud. Ahora, ese cambio de actitud se manifiesta con acciones. Por eso dice, obras dignas de arrepentimiento. Quiere decir que cuando yo empiezo a cambiar, estoy dispuesto a cambiar, empieza a verse manifestaciones, mis acciones demuestran, ¿no? Esas obras, o sea, lo que yo hago demuestra un cambio, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo, que les comunicaba, que se arrepintiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, yo quiero ejemplificar esto, ¿no? Hay otros textos en los cuales menciona sobre el arrepentimiento y cómo desarrollar esto. Ahora, el punto es que uno de los aspectos, porque era en toda vuestra manera de vivir, uno de los aspectos del arrepentimiento de los cuales tenemos que cambiar, es que uno por naturaleza, por el entorno en que se rodea desde que nace, y porque solamente miramos lo visible y no lo invisible, uno se cree que es dueño de todo lo que posee, ¿o no? Nos hacen creer, porque toma, este es tu pullover, este es tu cochecito, esta es tu comida, todo es tú. Y uno va asimilando como que, esto es mío, ¿no? Ahora, la realidad es que no somos dueños de lo que tenemos, ni nosotros somos dueños de nosotros mismos. El Salmo 100, verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Ahora, si Dios nos hizo, no somos propios, somos del Señor. Por eso Pablo dice, si vivimos para Él morimos y morimos para Él morimos, porque somos del Señor.
Ahora, miren, hay unos par de textos muy narrativos, muy ilustrativos, porque ¿en qué nos basamos esto de que Dios es el dueño de todo? Yo de dónde lo presupongo, o lo deduzco, o ¿cómo se dice? ¿Qué conclusión? ¿De dónde saco esa conclusión que Dios es dueño de todo? Entonces, hay un texto muy lindo que está en Primera de Crónica, capítulo 29, que hay un suceso donde todo el pueblo de Israel, toda la congregación se reunió, ¿no?, para honrar al Señor. Y ahí estaba el rey David, ¿no?, que junto al pueblo, y porque el pueblo había traído un montón de ofrendas. Estoy sintetizando todo el párrafo anterior, ¿no? Entonces, el rey David dice en el verso 11, ¿no? Puedo leer desde el verso 10, dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecerte voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo y de lo recibido te damos. Qué ilustrativo, ¿no? Porque menciona todo lo que podamos conocer y lo que desconozcamos, lo ilustra acá, tanto de los cielos como en la tierra, como en capacidades, como en fuerza, como en autoridades. Si alguien es tiene algún cargo o alguna administración, es porque Dios se lo permitió, porque Dios se lo pone para que lo haga. Obviamente, después cada uno da cuenta de su administración, pero no está uno cree que porque se esforzó mucho, yo logré ser ministro, o yo logré ser presidente, o yo logré ser doctor, porque uno piensa, por eso digo, uno cree por su propia naturaleza ser dueño de sí mismo y de lo que hace. Entonces, yo logré esto porque me esforcé y trabajé mucho. Ahora, la realidad no es así, por lo menos Dios nos dejó escrito esto para que entendamos, por eso que es el cambio de actitud, de pensar. Yo pienso que porque yo trabajo mucho es lo que tengo, y en realidad es porque el Señor me lo da. Si el Señor me cierra la puerta de trabajo, voy a ver si puedo trabajar mucho. Si yo tengo, por más que me parezca inteligente, si Dios no me da dónde desarrollar eso, ¿de qué me sirve? ¿No? En 2 Corintios dice: si algo te distingue, ¿por qué te vanaglorías como si fuera tuyo si lo recibiste? ¿No? Ahora, eso lo dice David. Ahora, en Éxodo, Dios es palabra directamente del Señor. ¿Vieron que el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan? Ahora, yo un día encontré este texto y digo, eso lo digo yo, ¿no? Lo dedujo yo, que el salmista hace ese salmo inspirado por el Señor a raíz de lo que el Señor dice. Dios le está hablando a Moisés cara a cara ahí en el monte, y Dios le dice esto en el capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es toda la tierra? Y lo dice el Señor propio, no lo dice David porque lo dedujo. Obviamente lo que dice David fue porque el Señor se lo hizo ver, se lo mostró y él lo comprobó. Entonces le reconoce al Señor su autoridad sobre todo. Acá se lo dice el Señor mismo. ¿Vieron cuando, de paso digo esta perlita, ¿no? Cuando Jesús se encuentra en el desierto para ser tentado y viene el diablo y le dice, todos los reinos de este mundo te daré porque a mí me han sido dados y postraré te adoraré. ¿Qué pasó ahí? ¿De quién es la tierra? Del Señor. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? El diablo es un mentiroso, es padre de mentira. ¿Qué le estaba tratando de enroscar? No la víbora, como decimos popularmente acá. Estaba tratando de engañarlo con una verdad disfrazada. El diablo lo que hizo fue usurpar, ¿no?, la tierra, o sea, el manipular a los hombres a causa del pecado, pero no se la dieron a él no se le dio nada. La tierra sigue siendo del Señor y él tiene poder sobre todo. Ahora, como Jesús está siendo tentado, ¿vos qué esperás? ¿Que el diablo te va a tentar con una verdad? Puede ser que te diga una media verdad, porque la idea es que yo peque, ¿no? Pero hasta aún en eso, por eso que Jesús sabía bien la Escritura y pudo decirle escrito está, ¿no? Eso es una perlita aparte, pero bueno. También el Señor dice ahí en Ageo, capítulo 2, 8, dice, mía es la plata y mía es el oro. Ese texto es muy, muy conocido, muy nombrado, ¿no? Ahora, vuelve el Señor a decirnos con el detalle, no solamente es toda la tierra, todo lo que en él habita, aún la plata, aún el oro, todo es de él. En Daniel capítulo 4, quiero seguir ampliando esto porque todo lo que viene después tiene base sobre esto. Si yo no, como decía, si yo no estoy plenamente convencido de que Dios es bueno, confiado en que Dios es bueno, entonces cuando nos ocurren cosas, no vamos a responder de la manera correcta. Porque si me ocurren cosas como, ya me entristezco porque las cosas no salen como a mí me parece, como a mí me gusta, pero si Dios es bueno, las cosas las hace para bien. En Daniel capítulo 4, creo que Daniel fue uno de los hombres que recibió esa revelación en cuanto a la relación tan personal con Dios, ¿no? Cuando narra acá el capítulo 4 está el diálogo entre Nabucodonosor y Daniel, porque Nabucodonosor había tenido un sueño, ¿no? Y como Nabucodonosor pensaba eso, que él, por su propia fuerza, por sus propias capacidades, porque él era rey, como si él fue rey porque él pudo, ignorando que es Dios quien pone a los reyes, ¿no? Se había ensoberbecido demasiado, ¿no? Entonces le dice Daniel, revelándole el sueño a Nabucodonosor, le estaba diciendo que te echarán de entre los hombres, el capítulo 4, verso 25, dice, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, con los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio del reino de los hombres, y Él lo da al que Él quiere. Eso que decía David ahí en Segunda de Crónica, es lo mismo que le dice el Señor acá, hasta que Él conozca, porque Nabucodonosor ignoraba eso, y él creía por su propia naturaleza, ¿no?, por su ignorancia y su rebeldía, que uno es dueño de lo que posee por su fuerza, por sus habilidades. Y dice, hasta que conozcas que el Altísimo es el que tiene el dominio, ¿no? Y en el 32 dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo, le vuelve a repetir, ¿no?
será tu habitación, y con los bueyes te apacentarás. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas. Ahora no solamente que conozcas, sino que reconozcas, porque yo puedo saber, pero de saber a corresponder es otro paso. Ahí está el cambio de actitud. Primero, Nabucodonosor ignoraba que Dios era el que da todas las cosas. Ahora era necesario que también él reconozca y corresponda a eso, ¿no? Que reconozca que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres, y él lo da a quien quiere. Y en el 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces? Acá hay mucho para desglosar, ¿no? Para decir, pero yo me quedo con esto, Dios es la autoridad sobre todo. Muchas veces, o sea, no ignoramos las maquinaciones del diablo, no ignoramos las acechanzas del diablo, no ignoramos que nos tienta para que pequemos, y pecamos, nuestra relación con Dios se interrumpe, se fractura, tenemos que sanar eso, tenemos que arreglarlo, pero no hay ningún diablo que tenga más autoridad que Dios y no le va a permitir hacer más de lo que Dios permita, ¿no? Ahí nomás, porque podríamos decir mucho más, pero eso no es la idea de esto. Ahora, ¿cómo yo desarrollo ese cambio de actitud? De que lo que yo antes consideraba que era mío, en realidad no lo es. Todo cambio de actitud necesita un desarrollo, un entrenamiento, porque yo ya vengo acostumbrado, ¿no? Tengo un hábito y unas costumbres, y cambiar de parecer, cambiar de pensar, cambiar de actuar, me va a requerir otros hábitos, otras costumbres, ¿no? ¿Qué pasa si yo no reconozco al Señor? ¿No? Primero voy a decir eso y después digo cómo vamos a ir entrando en el tema, en lo otro. Si yo no reconozco que Dios es el dueño de todo, entonces sigo tomando atribuciones equivocadas, ¿no? Que no me corresponden. O sea, uno cree que es dueño de todo y usa lo que tiene como se le ocurre, ¿no? Sin reconocer al Señor. Y cuando Dios cumple sus propósitos, empezamos a hacerle reclamos. Si la vida es de Dios, entonces Él decide cuándo morimos, y cuando nacemos, se me murió un hijo. Ah, Dios me quitó el hijo. Me robaron el auto. Entonces, ¿no? Si era mío, y empezamos a hacer reclamos. ¿Por qué me robaron el auto? ¿Por qué me sacan los hijos? ¿Por qué me sacan el trabajo? ¿Por qué me sacan la plata? Si no es tuyo, ¿cuál es tu problema? Job lo entendió muy bien. En Job capítulo 1, 21 dice, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Le sacaron los bienes, le sacaron los hijos, le sacó la salud. ¿Y cuál es el problema? Si todo es del Señor, ¿cuál es el plan que Dios tiene conmigo? Eso es lo que yo tengo que ver para corresponder, ¿no? Si Dios es bueno, ¿para qué ocurren las cosas? ¿Para bien o para mal? Para bien. Entonces, pero si yo creo que todo lo que tengo es mío, entonces a Pablo le sacaron el autito cuando lo dejó estacionado allá frente a la casa de mi cuñado. Se lo sacaron a él porque él lo estaba manejando. Pero en realidad, ¿de quién era el auto? Dios nos dio el auto para que lo usemos. El auto es del Señor. Yo tengo otro ahora. Y si el Señor quisiera, si no me da el trabajo, ¿cómo lo mantengo? Es lo mismo que no tenerlo, ¿no? Y así, podemos enumerar un montón de cosas. O sea, uno presume atribuirse derechos de los que no tiene, de lo que no le corresponde. Y nos acercamos a Dios, venimos a su abrigo, para que Él nos trate como hijos, y cuando Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros, nos entristecemos porque
Uy, ahora estoy enfermo, me falta la salud. Y le reclamo a Dios que por qué me enfermé. Tengo que ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Quizás quiere mostrar su benignidad, su bondad, sanándome. Y quizás quiere mostrar otra cosa. Pero, ahora, ¿cómo yo empiezo a desarrollar ese cambio de actitud en cuanto a lo que tenemos? Porque no sé si el 100%, pero un 50 y un 60%, no sé bien, no hice un cálculo preciso, todo pasa por el signo peso, ¿o no? Porque todo lo que tenemos lo adquirimos a través de ¿qué? Del dinero. Para comprar algo necesito tener, porque hacemos el intercambio, ¿no? Ahora, todo lo que tengo es del Señor, y a través de lo que el Señor me da, yo tengo lo que necesito. Ahora, ¿cómo reconozco que Dios es el dueño de lo que tengo? Jesús dice en Mateo 5:38, al que te pide, dale. No te dice mucho si evalúa, si te está mintiendo o no mintiendo. Obviamente, si el otro ya lo pone en evidencia que te está engañando, es diferente. Pero si vos no tenés tiempo a deducir al que alguien te está pidiendo, dale. ¿Por qué? Porque es todo del Señor, ¿no? Ahora, en otro párrafo Jesús le dice en Lucas 12:32 que al Padre le ha placido darnos el reino. Entonces dice, vended todo lo que poseéis y dad limosna y haced tesoros en los cielos, ¿no? Cuando uno hace eso, ¿qué está haciendo? Está ejercitando, está reconociendo que Dios es el dueño de lo que tengo. El que no reconoce que Dios es el dueño de lo que tiene, quiere acaparar todo lo que tiene para sí. Yo me lo gané, yo trabajé, que vaya y que trabaje, que vaya y que se esfuerce, como si fuera que uno lo hizo, cuando todas las fuerzas y todas las capacidades nos las da el Señor. Ahora voy a un paso un poquito más, que es más, yo lo doy dejando para lo último, porque es el más discutido. Es más discutido porque está mal enfocado, porque uno pone la mirada sobre lo terrenal, sobre los hombres y no sobre Dios. Y la palabra se llama diezmo, ¿no? Porque tan controversial está esto que algunos ya se han animado a decir que no tenemos que dar más el diezmo, que el diezmo era del antepasado, que el diezmo fue para la ley, para los judíos, para que qué sé yo. Yo sé que en cuanto a la ley judía, habían varios diezmos ahí que daban. No me quise poner a investigar porque no venía al caso. Pero el tema del diezmo, Dios lo deja clarito y es lo que hace que es nuestro ejercicio más diario, más genuino. Un caso muy conocido es cuando Abraham, en Génesis 14, se encuentra con Melquisedec que venía, lo tenía para leer, pero lo voy a hacer rapidito para que no. Se encuentra Abraham con Melquisedec que venía de la batalla, que Dios le permitió ganar y obtuvo muchos tesoros. Y él de eso, cuando encuentra al sacerdote Melquisedec, le da el diezmo. No había ley, no había mandamientos escritos en tabla, nada. ¿Qué hizo Abraham? Reconoció que lo que tenía se los dio el Señor. ¿Y cómo reconozco yo? Porque lo que está en el interior, ¿cómo se demuestra? Lo invisible se demuestra con lo visible. Entonces, eso es lo que hace Abraham. Ahora, después eso mismo se traslada al pueblo de Israel, donde en Deuteronomio, capítulo 26, Dios le da el mandamiento escrito al pueblo. Y lo bueno de esto es que Dios siempre te dice para qué. Muy pocas veces Dios no nos dice el para qué. Nada más que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Lo leemos y lo salteamos y nos enfocamos en el texto en otra cosa, ¿no? Cuando
cuando Moisés le habla al pueblo sobre los diezmos y las primicias, ¿no? Le narra en el capítulo 26 y le dice en el verso 5, dice, entonces, 26:5, dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. ¿Qué es lo que está diciendo en todo esto? Que estaba reconociendo su condición. Cuando uno viene a Dios, ¿qué es lo que Dios espera? Que seamos sinceros y que reconozcamos nuestra condición, ¿no? Y dice en el 9, dice, y nos trajo a este lugar y nos dio tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto y de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás ahí delante de tu Dios y adorarás a Jehová tu Dios. ¿Para qué traían el diezmo? Para reconocer que Él nos lo dio. Dice, traemos el fruto de lo que tú nos diste. Cuando yo traigo el diezmo, no se lo traigo al pastor, no se lo traigo a la iglesia, se lo traigo al Señor. ¿Y qué le estoy diciendo? Que lo que tengo es lo que vos me diste. Yo lo estoy haciendo visible, lo que en mi interior es invisible, que ustedes no lo pueden ver, pero el Señor sí. Eso es lo que ocurre cuando yo presento mi primicia de lo que Dios me dio. Yo no le puedo traer un kilo de azúcar, del kilo de azúcar que compré, 100 gramos del kilo de hierba que compré, 10. Todo eso lo resumo en el sueldo que Dios me dio, sea mucho, sea poco, sea grande, sea pequeño, no importa. De lo que Dios me dio, y le estoy diciendo, Señor, gracias por lo que vos me diste. Esta es mi gratitud, porque no lo merezco, porque no es que que yo tengo para dar el diezmo porque yo me lo gané. O sea, muchos han enfocado el diezmo como que si yo diezmo entonces no me va a faltar y es el canje que yo le hago a Dios. Esa fue la actitud que tuvo Jacob. Ahora después la podemos leer, que la otra vez lo mencionó Rolando, un poco ese texto. Pero en Deuteronomio 14:22 afirma lo mismo y da otro detalle del para qué, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Para qué es esto? ¿Por qué? Porque tengo que hacer el cambio de actitud. Dice 14:22, indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu grano, ¿no? Que rindiera, y bueno, y ahí da todo el detalle. Dice en el 23, ¿no? De las primicias de tu manada y de todos los ganados. ¿Para qué? Acá está el para qué. Para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. ¿Para qué es que yo tengo que diezmar siempre? Para aprender a temer, a honrar, a respetar a Dios, a tener en cuenta que es Dios quien me provee, quien me sostiene, quien es el dueño de mi vida todos los días. Nos dice el para qué. No es para que Dios me dé más sueldo o para que yo tenga después otro televisor o para que yo me llene de comodidades. Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, Dios no me va a dar el diezmo. O sea, si yo le doy el diezmo, Dios no me va a dar más riqueza para que yo tenga más abundancia de bienes. Si esa no es no consiste nuestra vida en eso. Lo que Dios me da es lo que yo necesito para desarrollarme en los propósitos que Dios tiene conmigo. Y yo tengo que aprender a corresponderle. Daniel capítulo 5, el otro rey que le sucedió, ¿no? El sucesor a Nabucodonosor, el hijo. ¿Dónde está Daniel? Lo perdí de la Biblia.
también le pasó lo mismo. Ahora, vieron que Dios es bueno porque cuando le está por venir las consecuencias de nuestros actos, Dios nos advierte antes. Porque lo que le pasó a Nabucodonosor era la consecuencia de su propia decisión. Pero Dios le advirtió antes para que se arrepintiera, para que cambiase de actitud. Pero como no cambió de actitud, tuvo que pasar la circunstancia. Ahora, al otro rey, a Belsasar, el hijo, ¿no? Le pasó lo mismo. El padre era rey, murió el padre, yo quedé como rey, me vino de arriba, entonces no me tuve que forzar en nada, pero bueno. Y entonces, vuelta a lo mismo, el mismo método. El rey Belsasar estaba ahí haciendo banquetes y le ocurre una visión en la pared donde una mano gigante escribe ahí con un dedo y todos se quedaron reasombrados y no entendían porque estaban en una escritura que desconocida para ellos. Así que llamaron, se enteraron que Daniel podía revelarle la escritura y lo llamaron. Y entonces Daniel le interpreta la escritura y en el verso 23, ¿no?, del capítulo 5 dice: sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino de ello. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronces, de hierro, de madera y de piedra, y que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya manos está la vida y cuyos son todos tus caminos, no honraste. ¿Vieron Dios qué calidad de Padre, de amor, de bondad? Que Dios no nos va a decir, no nos va a dar un diagnóstico equivocado, ni la oportunidad de cambiar. Porque le está diciendo, mira, todo tu proceder fue este. Fuiste a traer utensilios que eran consagrados para mí, con respeto, con honra, y lo trajiste acá para hacer en fiesta y emborracharte con tus mujeres y hacer locuras, y encima, ¿no?, le dio todo el detalle. Y al Dios en cuyo dice, manos está la vida, y acá agrega, ¿no?, ¿de quién es la vida? Del Señor. ¿Qué hizo Él? Y los caminos, tú no honraste. Cuando uno no reconoce al Señor, que Él es el dueño de todo lo que somos, no le honramos, no le respetamos. Ahora, yo necesito aprender a honrar a Dios. ¿Y qué es lo que me ayuda? El diezmo, la ofrenda. No por el canje, ¿no? Ahora, miren lo que pasó, ¿no? En Génesis 28:20 está el relato de Jacob. Ahí podemos ver el ejemplo de nuestra naturaleza corrompida y contaminada de la que hablábamos, ¿no? Miren lo que ocurre acá. Porque Jacob, descendiente de Abraham, nieto de Abraham, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. Como Abraham reconocía a Dios en todo, cuando tuvo el momento oportuno, demostró y reconoció que Dios era el dueño de todo y le enseñó a Isaac. E Isaac le enseñó a Jacob, obviamente. Lamentablemente que Jacob, hasta ese momento, miraba las cosas desde el plano humano, ¿no? Entonces, ¿te acuerdan que la otra vez Rolando nos habló un poquito de este tema? Que Jacob se acostó ahí a dormir de noche y tuvo ese sueño, y en el sueño vio los cielos abiertos y que bajaban los ángeles. Entonces, cuando se levantó, dice en el 22, y esta piedra he aquí, he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres del diezmo
apartaré para ti. Pero antes se acuerdan qué hizo, ¿no? Dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en el viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a mi casa, entonces Jehová será mi Dios. ¿Cómo suena eso? Conveniencia, ¿no? O sea, ¿vos crees vos querés ser mi Dios? Bueno, si me das pan, si me das abrigo, si las cosas me van bien, si salgo y entro sin dificultad, entonces sí sos mi Dios. Eso es lo que planteó Jacob. Por lo menos es lo que yo leo, entiendo, quizás habrá una interpretación más profunda, pero Jacob lo estaba mirando desde el plano humano. El enfoque era hacia él. Si Dios me beneficia, entonces será mi Dios. Si no, no. Entonces, como él ya había aprendido de Abraham y de Isaac a dar el diezmo, le dice, entonces te doy el diezmo, entonces te reconozco. ¿No? Dicho de paso, acá también el Señor me ilustraba una perlita con esto, ¿no? Porque dice que agarró la piedra, ¿se acuerdan? Y la ungió, ¿no? Ahora, a Jacob le pasó lo mismo que a Anás cuando arrestaron a Jesús, y que Anás el suegro de Caifás, sin saber, porque el apóstol Juan, ¿no? Lo dice ahí, que profetizó sobre Jesús, aún sin saberlo, cuando le dice que es mejor que muera uno por toda la nación y que no que toda la nación perezca. Acá le pasó lo mismo a Jacob. Él sin saber estaba dando testimonio de Jesús, porque ¿qué hizo con la piedra? La ungió. ¿La roca quién es? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La entrada al cielo. Y esa era la roca de la entrada al cielo. Y estaba dando testimonio del Señor sin saberlo, ¿no? Dicho de paso, ese como... Pero el punto que Jacob acá seguía mirando todavía las cosas desde el punto de vista egoísta, ¿no? Ahora, Habacuc fue todo diferente, ¿no? Habacuc es el otro ejemplo, es el al que llegaremos que alcanzar, al cambio de actitud que tenemos que desarrollar. Habacuc, Dios lo levanta como apóstol. ¿A dónde está Habacuc ahora? ¿No? Como apóstol, como profeta, perdón. Y entonces, en el tiempo de Habacuc, estaban siendo el pueblo otra vez maltratado por los pueblos vecinos, y entonces Habacuc empieza a pedirle al Señor respuestas. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué estaban pasando esto? Estaban sufriendo dificultades y necesidades, le limaban las cosechas. Si ustedes leen un poco se van a dar cuenta de la narración. Pero al final de todo, Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, y el que hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Acá, ¿vieron lo que pasó? Acá Habacuc no dice, entonces, si Dios me da y ando bien y tengo de todo, vos sos mi Dios. No importa cuánta necesidad tenga, cuánta escasez o cuánta abundancia, Jehová es mi Dios, el Señor es mi Dios, porque Él es el dueño de mi vida, es el dueño de todo, y a Él está mi honra. El contrario a Belsasar, ¿no? Que no honró a Dios. Ahora, no sé si puedo compartir la importancia de reconocer a Dios, nuestro Señor y dueño de todo lo que tenemos. Nosotros conocemos es casi un salmo, porque se usa tan ese versículo que ya parece un salmo. Pero antes de eso, vieron que Pablo en Colosenses dice que el nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, quiere decir que aunque nosotros ya esto lo escuchamos y ya lo sabemos, se tiene que ir renovando hasta el conocimiento pleno,
Porque yo creo, yo digo, ¿vos reconocés que Dios es el dueño de todo? Sí, 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 pero con mi boca está bien. Pero después cuando me pasa eso, cuando alguien me asalta y me manotea en la cartera o me manotea en el celular o me trampeó el panadero y me cobró de más, ¿qué pasa ahí? Me sacaron. ¿Y? ¿Y de quién es todo lo que tengo? ¿A quién se lo sacaron? ¿A mí o al Señor? El Señor me lo dio, me lo sacaron. Señor, mira, me sacaron. Bueno, Dios tiene un propósito. Filipenses 4:13. Nosotros siempre usamos ese texto para enfocar, que no es tan mal enfocarlo así, pero tiene un trasfondo un poquito más, ¿no? Nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces con eso lo aplicamos en todas las circunstancias que podamos vivir. Y está perfecto. Todo lo puedo, todo lo que podamos hacer, si el Señor no nos fortalece, no lo vamos a poder hacer. Pero Pablo estaba hablando de otra cosa. Si prestamos atención al texto 10, al verso 10 del capítulo 4, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues en todo he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, ¿no? ¿Y de qué está hablando? Ya se están dando cuenta de qué está hablando Pablo, ¿no? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo estoy enseñado para así estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no doy el diezmo para que Dios me dé abundancia. Dios me va a dar lo que yo necesite. Y si tengo que. Y Pablo pasaba abundancia y pasó escasez. Aprendió, dice, tanto a andar en abundancia como para andar en escasez. Ahora yo te digo, yo tengo que aprender todavía. Ahora yo me sincero con ustedes, porque realmente no sé si sé vivir en abundancia. Porque cuando yo tengo mucha abundancia, quizá me pongo avaro, o muy mezquino, o no sé. Y si estoy en escasez, me empiezo a molestar, me empiezo a enojar, me empiezo a protestar. Ahora, mirá la madurez que alcanzó Pablo por reconocer que Dios es el dueño de todo, por reconocer que en sus manos está nuestra vida, que todos nuestros caminos están en sus manos, como le dijo a Belsasar, el cual tú no honraste. Si nuestra vida está en las manos de Dios, nosotros podemos pasar hambre, podemos pasar escasez, podemos tener abundancia, pero la cosa es que nuestras manos están en los planes de Dios. Y toda mi vida se tiene que desarrollar en reconocer eso, en honrarle. La voluntad de Dios es sencilla. Cuando uno reconoce que Dios es el dueño de todo lo que somos y tenemos, entonces hacemos esto, ejercemos esto. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué sencillito, ¿no? Leerlo es sencillo, porque es un verso cortito. Darle gracias a Dios en todo, en todo, en todo, en la abundancia, en la escasez, en lo que tengo, en lo que me falta, en las dificultades, si estoy enfermo, si estoy sanito, en las acechanzas del diablo, en las maquinaciones, en mis tentaciones. Darle gracias a Dios en todo lo que se te ocurra o te pueda parecer. ¿Por qué? Porque en mis manos, en las manos del Señor está nuestra vida. Y si yo busco de honrarle a Él, Dios va a ordenar nuestro caminar. Ahora,
Eso es ese cambio de actitud en el que se tiene que ir. Hay otros aspectos que después otro día podríamos hablar, pero uno de los cambios de actitud que se nos tienen que desarrollar es eso, es reconocer que Dios es el dueño de todo lo que somos y lo que tenemos, ¿no? Y esto es un ejercicio diario, no es algo que yo lo hice y ya lo tengo, ya lo aprendí, ya lo tengo clarito. Es un caminar constante, darle gracias al Señor por todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque esa es la voluntad de Dios. No miremos a los hombres. Si miramos a los hombres y no a Dios, miren, desde todo lo que Dios nos dejó escrito, porque uno mira y dice, sí, pero los pastores se roban el diezmo, los pastores le sacan la plata a la gente para enriquecerse. No miremos eso. Siempre hubo malos administradores. Dios no necesita mi diezmo. O sea, Dios no necesita mi diezmo. Él es el dueño de todo. Yo le doy el diezmo, mi diezmo, porque Él es mi Señor, Él es mi Padre, Él es mi... Yo le agradezco la misericordia que Él tiene conmigo. Malos administradores hubo siempre y siempre lo va a haber. Ahora, Pedro dice en capítulo 4, verso 10, dice, sed buenos administradores. Eso es de cada uno. Los que reciben los diezmos lo tienen que administrar. Y de eso van a dar cuenta a Dios. Ahora, Dios a cada uno nos llama a ser buenos administradores de la gracia que nos ha sido dada, ¿no? Cada uno, 4 verso 10, según el don que Dios le ha, según el don que ha recibido de Dios, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y después da un detalle más. Ahora, cada uno tiene una gracia que Dios le dio, de la cual tiene que administrar. Yo no me tengo que preocupar qué harán con mi diezmo. Si lo usan bien, si lo usan mal. Si eso ya no me corresponde. Mi expresión fue gracias, Señor, por tu misericordia. Porque todavía me sostenés aun cuando no lo merezco. Lo demás es del Señor. Y Dios ordenará. Amén. ¿Qué hacemos? ¿Le damos gracias al Señor? ¿Oramos? ¿Qué les parece? Le reconocemos. Padre eterno y Dios bendito, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Queremos aprender a honrarte en todo a ti, Señor. Por eso hoy reflexionamos sobre tu voluntad y sobre tus propósitos, sobre tus planes, cómo aprender a reciprocarte, a corresponderte a ti, reconociendo que tú eres Dios, que tú nos has hecho y no a nosotros mismos, que tú eres quien nos sostiene, que nos guarda, que nos guía. Queremos tu guía y tu dirección. Queremos agradecerte por todo, Señor. No tenemos más que entregar nuestra vida en amor a ti, Señor. Gracias por este tiempo, por esta reflexión. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cambiar. Aquí estamos, Señor. Estamos dispuestos a ser cambiados por ti, Señor. A mirar conforme a quién eres tú y no a quién somos nosotros. Padre, te honramos en el nombre de Jesús. Amén.